justo estaba escuchando, bueno, o sea, he hecho también un posgrado en neuropsicología. Claro que esa no es tanta mi especialidad porque, o sea, la integro dentro de lo que es la terapia, pero no es que doy clases en neuropsicología. ¿En qué? ¿Neuro? Neuropsicología. Ah. Y hay un estudio que muestra que, esto es sobre la memoria, que cuando tú recuerdas eventos buenos, vuelves a activar en tu cuerpo todas las sensaciones que has vivido en ese momento y un agregado más. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea que cuando tú vives un momento lindo y en el futuro lo recuerdas, no solo llevas otra vez la emoción que has sentido en ese momento, sino algo más. ¿Ah, sí? Sí, o sea que es pues para la depresión. Es bueno recordar, por eso te dicen que colocar fotos de momentos bonitos de alguna forma te activa las hormonas de la felicidad. Porque tú miras tu muro y ¡ay, qué lindo! Y empiezas a recordar. O sea, ¿eso sería como la nostalgia? No, al contrario. Es la nostalgia es una forma de extrañar algo que ya no está. Pero cuando tú ves la imagen, no se activa nostalgia, sino alegría. Una alegría de, ay, qué bonito. O sea, se vuelven a activar en ti memorias. Y la nostalgia viene cuando tú le agregas a eso la pérdida. Pero bueno, ya. O sea, la nostalgia siempre es como que deprimente, por decirlo. Va por el lado de la tristeza, pero eso es porque tú le estás poniendo la pérdida. En lugar de enfocarte en lo que has vivido y la ganancia, sí, te enfocas en la pérdida porque ya no está aquí. Creo que siempre he visto mal la nostalgia, entonces. Siempre, yo me gusta ser nostálgico porque me gusta recordar. O sea, no sé, creo que me da cierto placer recordar cosas, aunque no sean. O sea, aunque no sean de todo positivas, por el hecho de que es como recordar, es algo bonito, o no sé cómo explicártelo. Aunque traiga a mí un cierto grado de tristeza, es como que me da cierto placer. No sé, es gracioso. Porque claro, es que se debe activar en ti. Hay una especie de estímulo de recompensa que tiene la memoria. Por eso este estudio se ha hecho para ver cómo mejorar el aprendizaje en los colegios, digamos, ¿no? Cómo hacer que recuerden mejor. Pero en este proceso, para que como que recuerdes, digamos, para que se activen los recuerdos, hay una especie de sustancia que se libera que es agradable. Entonces, claro, al recordar, aunque sea triste, se te activa eso y se siente como placer. ¡Qué chistoso! Pero es mucho mejor cuando no te enfocas en la pérdida, sino en la ganancia, ¿no? Y entonces te debe pasar cuando te encuentras con amigos y empiezan a recordar momentos así. Claro, es genial. Qué lindo. Sí. Ahí no hay nostalgia, más que nada hay alegría. Entonces se activa, todo lo bonito, es hermoso. Te puede salvar la vida. Qué bonito. Sí, sí, claro. Creo que alguna vez te he hablado de Viktor Frankl y ese libro. Sí. Okay. Entonces él, por ejemplo, así en su estudio, él ve pues que las personas que recordaban cosas buenas tenían un propósito para ir al futuro, que las personas que solo se enfocaban en el momento que estaban viviendo o en lo que han perdido y se dejaban morir. En cambio, cuando tú te remontas a cosas buenas, tu cuerpo lo vuelve a experimentar. O sea, tener una esperanza, digamos. No solo esperanza, sino que le das a tu cuerpo dopamina, oxitocina, serotonina, que cuando estás en depresión, se bajan, pues. Y imagínate en un campo de concentración, puro cortisol. Claro. La gente está con miedo a morir y totalmente mal. Entonces tu cuerpo está mal, decaído. En cambio, cuando activas esto, le das, aunque sea a tu cuerpo, un momento de paz o evitas esa descarga horrible, ¿no ve? Del cortisol, del miedo, de la adrenalina constante, porque eso hace daño. Entonces, los recuerdos buenos sí son positivos. Por eso dicen, ¿no? Una gran terapeuta, hay que todos los días tienes la oportunidad de construir lindos recuerdos. Y cuando
cuando me acuerdo de eso, digo, ¡ay, qué lindo! Cierto, ahora, por ejemplo, puedo hacer memorable este momento. Ajá. Y me saco mis fotos mentales. Así, digo, ¡ay, qué lindo esto! Digo, Bueno, sacamos una foto mental del primer podcast. Muy bien. Ya, básicamente ya hemos comenzado. Ah, ok. Sí, entonces ahora haré la introducción. ¿Qué te parece? Sí, dale. Gracias, Vivi. Bueno, hola y bienvenidos de vuelta al podcast NPI, que significa ni pinche idea. Voy a tratar de cambiar la P. Gracias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, mi psicóloga, Vivi Bustillos. Y hoy vamos a intentar hablar un poquito de, psicología en general y de todo lo que salga, ¿no? Ajá. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien, feliz de estar aquí. Sí, qué bueno. Una gran alegría. Bueno, igual ya hemos comenzado, como te decía. ¿Por qué no, antes de irnos por las ramas, como va a pasar, nos vamos a la pregunta? ¿Qué es la psicología? Bueno, te voy a dar la definición tipo académica, porque siempre es bueno partir de lo que es formal. Es una ciencia social, la psicología. Entonces tiene una estructura científica. Pero tampoco, como es subjetivo lo que es el mundo psicológico, nuestras ideas, sentimientos, no es algo que podamos medir a ciencia cabal, como por ejemplo en la medicina se pueda medir la cantidad de componentes que tiene la sangre, ¿no? En el cuerpo psicológico todo es subjetivo. Entonces es difícil cuantificar ciertos elementos del área psicológica. Así que por eso es una ciencia social, pero está muy estructurada. Y cada vez tenemos mayores avances, mayor vinculación con la neuropsicología, por ejemplo, que justo te estaba mencionando, que sí le da un sustento biológico, químico. Más empírico, digamos. Claro, sí, y le da, digamos, un sustento medible, cuantificable, científico, porque están vinculados, ¿no? El cuerpo psicológico, que es subjetivo, está vinculado al cuerpo físico, al cerebro, que obviamente sí se puede medir, se le puede dar números, digamos, a la información que se obtiene. Entonces, en ese sentido, ¿no? La psicología es una ciencia muy necesaria, pero si hablamos de otra forma de enfocarla, pues la psicología son todos esos recursos que aprendemos a tener para llevar una vida feliz, para entendernos, para entender al otro, para saber cuál es el sentido de nuestra existencia. Uno pensaría que eso es muy filosófico. Pero bueno, la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Y la psicología ha sido su hijita predilecta. A ver, pucha, me salen muchas preguntas. Algo curioso que dices, o sea, como que, o me viene a la cabeza, todos tenemos ciertas habilidades psicológicas para notar cómo nos comportamos. Ahorita decías como que el estudio de ciertos comportamientos de uno, de los otros. ¿No tenemos todos cierto grado de estas herramientas al conocer a los otros, al conocer cómo son nuestros hijos, nuestros primos, nuestra mamá, nuestra familia? No sé. Sí, claro que sí. Es decir, por eso ha salido la psicología, ¿no? Por eso se ha estructurado en base justo a todo eso, al hecho de entender y saber y preguntarse por qué esta persona actúa así, por qué yo actúo así, qué pasa conmigo en este momento, en otro momento. Como te decía, la filosofía ha empezado con esto, cuando el ser humano se empezó a hacer preguntas que van un poco más allá de la comida, de las necesidades básicas, ¿no? Cuando tenemos cubierto básicamente eso, empezamos a notar que en nosotros hay sensaciones, hay deseos, hay impulsos, y le empezamos a poner una lógica inicialmente a eso, que la historia ha ido mostrando que ha sido, digamos, formada, organizada por la religión, por una civilización, por normas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se ha notado que no era suficiente y que solamente estos planteamientos supuestos no eran tan efectivos porque cada persona tenía su propio supuesto. Claro. Entonces, eso es lo bonito de la psicología, que le ha dado
una estructura y una línea para que nosotros podamos saber qué cosa y qué conducta y qué sentimientos están saliendo de un parámetro, digamos. Ah, sí. A ver, bueno, eso es algo que siempre he tenido la duda. O sea, ¿hay un parámetro para juzgar cualquier cosa? Porque claramente, a ver, dices, la cuestión del estudiar al ser humano es difícil porque cada quien tiene su subjetividad, ¿no? Entonces, aún así, hay como un parámetro para decir, oye, más aquí, más allá de aquí, de esa tristeza, ya es una tristeza peligrosa. Más allá de, ay, no sé, más allá de esta alegría también puede llegar a ser peligrosa. ¿Hay como una norma ahí? Claro, tiene que haberla. Sí, por Pero, supuesto. ¿y quién la decide? ¿No es complicado eso, justamente? Sí, claro que sí. De hecho, por eso, o sea, bueno, hay un parámetro general que tiene toda la ciencia médica de la salud mental, que es el DSM-4, ¿no? Ya. Que es un compendio muy estudiado, digamos, con estadísticas, con una cantidad de variables y de fundamentos bien sólidos que te dan estos parámetros. Obviamente esto se maneja más en la psiquiatría, porque hay conductas que son evidentemente patológicas. ¿Cómo se sabe eso? Porque son disfuncionales. Todo lo que funciona, o sea, porque iremos a eso, ¿no? Disfunción es porque no está funcionando de alguna manera, no está cumpliendo lo que debe cumplir, no está fluyendo, se está trancando, digamos. Entonces, funcional es todo lo que fluye, lo que se adecua, lo que se adapta. Lo que dentro de un contexto, digamos, funciona bien. Ahora, en la psiquiatría obviamente hay, digamos, están establecidos ciertos parámetros bien claros de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, de acuerdo a la edad, de acuerdo a muchos factores. Y por eso es que cada vez va cambiando. Hay el revisado, no sé, se van agregando nuevas cosas, van apareciendo también nuevas patologías, claro. Porque el humano va cambiando. Estamos viendo que en 10 años, en estos últimos 10 años, ha cambiado tanto el mundo en todos los sentidos. Y lo estamos viendo nosotros, ¿no? Todos los que estamos con un poco de conciencia en esta etapa, estamos viendo unos cambios impresionantes que obviamente están afectando nuestra forma de pensar, de ser, lo que esperamos, todo eso. Así que estos parámetros, por supuesto que van cambiando. No es lo mismo analizar, qué sé yo, a una persona de 1930 en medio de una guerra o de una posible guerra, que encima vive en Polonia, digamos, o que sea una persona en Timbuktu o en Hawái. Entonces, hay parámetros que nos dan criterios para saber cuándo una persona está peligrosamente entrando a un sector oscuro de su personalidad, digamos. Wow. Ya. Quiero hacer esta definición también, o esa diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre psicología y psiquiatría? Pues la psiquiatría trabaja los casos patológicos, ¿no? ¿Qué es patológico? Aquello que está muy lejos de la norma, lo que está llegando a una conducta totalmente disfuncional, donde ya hay problemas mucho más fuertes sobre todo, digamos, en la conciencia de la persona, donde la persona ya no sabe diferenciar lo que es real de lo que no es real. ¿Ah, sí? Sí, para los estímulos que tenemos todos como parámetros. Yo puedo decir, esta es mi mano. Claro. Sí, y está hecha de cierta forma, qué sé yo. En una patología, la persona por ahí no la ve o la percibe de otra manera. Ah, sí. Sí, hay perturbaciones de tipo perceptual, diferentes, ¿no? Claro. Dependiendo. También de tipo emocional. Entonces, está muy lejos de la norma, la conducta patológica. Y generalmente tiene componentes dañinos para la persona misma o para el entorno. Generalmente. Claro. Porque también hay, por ejemplo, la persona bipolar, cuando está en estado de euforia, es pues linda. Claro. Y uno dice, oh, yo quisiera así. Además está feliz, pero es una felicidad ficticia
y momentánea que luego cae de una forma abrupta en el otro polo, ¿no? Una depresión total. Wow. Entonces, claro, generalmente las conductas patológicas son dañinas, generalmente, no siempre. Por eso hay locos dulces, hermosos, que uno diría, yo quisiera esa locura. Claro, ¿cómo? Yo conocí, por ejemplo, llegó a mi consultorio un señor mayor. Él tenía una sensibilidad muy, muy alta hacia los objetos, ¿no? Había una fantasía de animación en todo lo que él veía. Entonces, para él la taza sentía, tenía una personalidad, el piso, la silla. Entonces él... Pero un señor mayor. Sí. Y le pidió permiso, digamos, a la silla. Trataba de no ser violento con ella. Ajá. Sus movimientos eran muy cautos. Ajá. Claro, el problema en el caso de él era que se volvió un acumulador, ¿no? Porque le daba pena lo que le pasaría a la tacita rota si la botaba. ¡Wow! Entonces, por ejemplo, esa locura a mí me parecía muy dulce. Claro, es muy dulce. Es como de un niño. Un niño, bueno, yo me acuerdo que antes pensaba eso sobre las cosas, ¿no? Como dice, esto tiene una personalidad, solo que está dormida, hay que tenerle cuidado. Y sí te daba pena, ¿no? Cuando algo se rompía. Sobre todo los juguetes. Claro. Ahora, claro, a él eso obviamente le afectaba mucho, ¿no? Sufría. Entonces, cuando él vino, yo no soy psiquiatra. Y evidentemente me di cuenta que había un nivel de patología, pero él ya venía de psiquiatría y el psiquiatra justamente le pidió que él haga terapia. Entonces la terapia era pare de sufrir. O sea, está bien, esa es tu realidad, yo no la voy a cambiar, pero sí puedo darte recursos para que aprendas a funcionar con esa realidad tuya. Eso es lo que le da a las personas la psicología y, bueno, la psicoterapia más profundamente, ¿no? Vaya, wow, me acaba de volar mi cerebro con esta persona. Me estoy preguntando dónde estará, cómo estará, qué pasará si pasa por un basurero. Si no, debe volverse loco. Bueno, quería hacerte esta otra pregunta. Sigo con la cuestión de las definiciones. Si entiendo bien, dices como la psicología es como que este camino hacia la felicidad de las personas, o es como el objetivo que tiene la psicología. No sé si estás entendiendo bien. Sí. ¿Y qué sería la felicidad? Porque creo que es también la pregunta, ¿no? Uno dice siempre quiero ser feliz, voy a ser feliz, yo soy feliz. Sin embargo bueno, ¿y qué es la felicidad? Claro, si bien cada persona puede tener su concepto y su propia definición, siempre tiene que estar alrededor de un equilibrio. Un equilibrio donde hay armonía y funcionalidad. Si una persona es feliz lastimando a otros, ya no hay un equilibrio, ¿no? O sea, solamente hay una recarga de placer, tal vez, en generar un malestar en el otro. Y eso ya nos hablaría de que hay un problema y pues ya no hay ese equilibrio, ¿no? La felicidad en términos psicológicos implica un no daño, ni en uno ni en el otro. Por eso es que es difícil a veces para el paciente entender que cuando viene a la terapia, bueno, por lo menos a la psicoterapia, porque hay una diferencia entre psicología en la práctica y psicoterapia. El psicólogo está formado para escucharte. Casi no interviene. Es más un observador respetuoso que permite que tú vayas encontrando tus respuestas. El psicoterapeuta, en cambio, interviene. Entonces, en esa intervención a veces hay que romper ciertos criterios que son disfuncionales. Como por ejemplo ¿no? O sea, si una pareja viene en el caso de que crean que el amor y la felicidad que sienten a momentos justifica cierto tipo de abusos, claro, pues no hay ahí el equilibrio. O sea, se puede ir la balanza más a un lado que al otro. Qué sé yo, digamos que en esa relación hay un celoso o una celosa que trata de que el otro actúe para calmar sus celos de una forma bien controlada. Es disfuncional. Ahora, ¿cuál parámetro tenemos para esto? Los derechos asertivos son una excelente base de referencia para saber si lo que estás experimentando es un placer
mórbido por el dolor de alguien que tú podrías llamar felicidad. O realmente es experimentar un equilibrio entre tú y el otro en un espacio de respeto mutuo, donde existe plenitud. Ok. Eso es la cuestión de las parejas, ¿no? Pero como una cuestión individual, como uno, volviendo a la felicidad, ¿dirías que es equilibrio nada más? Es un equilibrio de armonía que te da plenitud. La plenitud la sientes porque hay un estado de paz en ti, de bienestar. O sea, te sientes bien en general. No estamos hablando de la alegría. La alegría es un estado emocional que tiene un principio y un final. Y que obviamente, igual que todas las emociones, se activan, pero también se desactivan. Entonces, mucha gente piensa que la alegría es la felicidad. No es así. La felicidad es un estado de plenitud que habla de bienestar, donde yo siento que está todo bien, aun cuando las cosas no vayan tan bien como yo quisiera. Oye, Vivi, ¿y tú crees que es como un estado al que se llega y uno se mantiene ahí, o es algo que, digamos, de repente va perdiendo y recuperando esta cuestión de la plenitud, de estar en paz? Porque, no sé, a lo mejor como yo lo experimento, no siempre me siento en esta paz, pero hay momentos en donde llego y claro, me siento que sí, agradecido por todo lo que tengo en la vida, pero que sí, luego el día siguiente tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Entonces, con el trabajo viene el estrés y las preocupaciones y el dinero y bla, 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 bla. Entonces, entro como que en otro estado de, digamos, no sé, mental, que ya no diría que es esta plenitud. Claro, es que es dinámico, porque tenemos, como tú dices, una vida donde ocurren miles de situaciones y donde además incluso interactúan en nosotros una cantidad de componentes hormonales, químicos. Claro. Se ha comprobado en la actualidad que la microbiota, por ejemplo, todo lo que comemos y los microorganismos que tenemos en el intestino definen nuestros estados emocionales. Entonces, obviamente, ¿En serio? claro, sí. De hecho, incluso muchos estudios están mostrando que un intestino inflamado, o sea, un intestino rebasado que no puede funcionar, genera estados depresivos, Alzheimer, problemas de cáncer, y bueno, una cantidad de problemas biológicos. Entonces tenemos pues un cuerpo que nos pesa, que está sometido a estímulos que nosotros ni siquiera consideramos a veces. Entonces tenemos un cuerpo que nos jala por un lado. Tenemos situaciones cotidianas que nos van a bombardear con todo tipo de estímulos, ¿no? No sé, en un día pueden pasarte 7 cosas y entre esas 3 buenas, 4 malas. O bueno, es eso. Pero en términos psicológicos, no es tanto lo que ocurre afuera, sino la manera como tú deglutes, digieres, enfrentas esas situaciones. Entonces la felicidad tiene que ver con que tu filtro, tu actitud frente a todo eso que te pasa sea funcional, sea equilibrado, sea, digamos, inteligente en términos emocionales. Se podría decir lo más objetivo que se pueda, ¿no? No tanto es ser objetivo, sino el saber aprovechar todo eso que ocurre, saber entenderlo y saberlo integrar en tu vida de una forma funcional. Claro, porque, a ver, por ejemplo, algo malo te puede pasar, bueno, malo, y alguien puede decir, puta, ha sido genial que me pase esto, y le ve de alguna manera sacar el lado bueno, ¿no? Sí. Ver el objetivo a lo mejor sería como, me ha pasado algo malo, bueno, siguiente cosa, ¿no? Ya te entiendo. Es como esta frase que dicen, no es lo que pasa en tu vida, sino lo que tú haces al respecto. Exactamente, sí. Entonces, a partir de esto, y no sé si me estoy adelantando mucho, es que yo tengo esta duda, esta cuestión de los traumas que uno tiene, ¿no? ¿Los traumas tienen más que ver entonces con lo que te pasa o con la lectura que tú haces a partir de lo que te pasa? Con las dos cosas, porque el trauma se forma en 2 momentos. Uno en el momento en que algo te está ocurriendo, pero muchas veces en el momento no tienes la total mirada
a lo que te está pasando. Te choqueas, digamos, ¿no? O no sabes lo que te está pasando. No tienes la capacidad en el momento de entender lo que te está ocurriendo. Porque además nuestro cuerpo hace que cuando hay una situación de mucho peligro o una situación que la mente no sabe cómo interpretar, lanza pues bloqueos de alerta que hacen que ese momento no llegas a sentir todo. Entonces en ese primer momento hay una, digamos, una respuesta de shock frente a la situación. La segunda mirada que le das es la que va a determinar lo que ocurre. Por eso es que muchas veces cuando un niño se cae, por decir, ese es el mejor ejemplo de trauma, ¿no? A ver. Se cayó el niño, le duele obviamente, pero para poder significar lo que le está pasando, generalmente busca a su mamá. Y la cara que va a poner la mamá es la que le va a dar a él la pauta para saber cómo tiene que responder ese estímulo. No, es en serio. Sí. Qué chistoso. Entonces, claro, el niño mira y si la mamá está asustada. Entonces tengo que tener miedo. Ajá. Entonces, cuando ocurre algo, y nos pasa a todos, si te ha pasado a ti alguna situación un poco traumática, es cuando lo cuentas en la devolución del otro, donde puede acomodarse eso que te ha pasado. Y entonces ocurre que a veces tú, o por alguna razón, o estás choqueado o no lo ves como algo terrible. Es cuando alguien te devuelve eso, o cuando tú lo resignificas también, que me ha pasado esto. Claro, claro. Y ahí es donde recién empieza a formarse el trauma, digamos. Por eso también, para quitar el trauma, tú puedes resignificar ese momento. Y hay una técnica bonita que es, te imaginas, con los recursos que tienes en el hoy, volver a tu yo del pasado, a darle lo que en ese momento necesita o necesitaba. Y eso hace que cuando a futuro, tu yo del futuro, recuerde el pasado, ya no lo recuerda de la misma manera. Ya lo recuerda diferente. Y el trauma se puede ir si uno quiere. Porque también hay personas que usan el trauma tal vez como un escudo, ¿no? Para evitar enfrentar ciertas situaciones. A veces es fácil victimizarse. O sea, no digo que eso sea algo común. Y además también todos tenemos derecho a sentirnos víctimas de ciertas situaciones. Pero ya con nosotros, como tú dices, o sea, no con el mundo, sino con uno tiene que ver hasta qué punto la forma como uno recuerda o interpreta su pasado puede abrirle puertas o cerrarle puertas, ¿no? Así que pues uno puede, si quiere, quitarse traumas. Yo he logrado hacer eso en terapia gracias a todos los recursos, al empeño de la gente, porque es doloroso hacer esto, pero hay que tener un poco de valor, o mucho. Claro. Pero se puede. Bueno, y parte, o sea, esta cuestión de como tener la decisión de curar los traumas que cada uno tiene, justamente va a ir, ¿no? Camino a, oye, depende, o sea, a la felicidad, ¿no? O sea, curar los traumas te va a llevar a esta plenitud. O sea, sería como un buen objetivo para tener en mente, ¿no? Para curar los traumas. Claro, pero hoy día no sé por qué, pero mi lengua se ha despertado tarde. Se está trabando. Es como que la felicidad, una manera de definirla también es el camino, no es el fin, ¿no? O sea, es como yo camino este sendero de la vida. Y claro, cuando tú estás bien, cuando pese a lo que ocurre, tú aprendes a utilizar lo que ocurre para tu propio caminar como un recurso más. Entonces se te allana el camino, se te abren puertas y posibilidades que cuando no utilizas ese recurso no ves. Es como que está ciega tu mente para ver eso. Entonces hay estudios que hablan de la felicidad como también una activación de
partes del cerebro que no usamos mucho, ¿no? Porque nos han enseñado a usar la lógica. Uh-huh. Y entonces en la lógica encuadramos las cosas de una manera, 1 más 1 es 2, no hay otra. Uh-huh. Entonces, con ese parámetro, olvidamos de ver que hay otras opciones, pero es que no, mi mente no las ve porque no me han entrenado a verlas. Uh-huh. Pero cuando trabajamos este camino de aprovechar, de hacerlo funcional, uh-huh. de siempre ver algo, no solo positivo, porque hay gente que va contra eso, dice, es una manera de justificar incluso el mal en el mundo. Uh-huh. Es un argumento en contra de esto. Yeah. No se trata de verlo todo bonito, de todo verlo bien, sino de verlo funcional. Esa palabra, lamentablemente, es la primordial en esto, que funcione, que fluya, que mi vida no se tranque con esto. Uh-huh. Entonces es un recurso que me permite ver cosas que, pues si me cierro, no veo. Uh-huh. Hay, por ejemplo, un pequeño acertijo uh-huh. que es muy bonito para entender cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿te lo hago? Sí, okay. A ver. Pues tal vez lo has escuchado. Estás en tu auto manejando y se viene un huracán, un evento fuerte. Uh-huh. Y la idea es que te tienes que ir a guarecer. Pero en el camino encuentras que en una parada está una viejita que se nota que necesita auxilio, está mal. Uh-huh. Está la mujer de tu vida en ese mismo lugar. Y está tu mejor amigo. Alguien que ha hecho algo por ti muy grande, te ha salvado la vida y le debes mucho. En tu auto solo tienes lugar para una persona. No puede ser. ¿A quién te llevas? Mejor me paso, no llevo a ninguno. Así me siento igual de culpable. Las maté a las 3. No, mentira. Ay, qué dilema. Sí. Creo que lo común es decir al amor de tu vida, ¿verdad? Yo es lo que yo sentiría. Porque uno piensa, es como que tristemente descartas muy rápido a la viejita. Y bueno, ya, la viejita ya tuvo una buena vida. Ay, no sé, yo creo que sí. Bueno, este experimento se lo hizo como un experimento social. Uh-huh. Es increíble que los niños encontraban la respuesta más atinada. O más compleja, digamos, ¿no? Más completa en términos de lo que estamos hablando, felicidad. Uh-huh. Pues la respuesta, digamos, correcta es que tú dejas el auto a tu amigo para que la lleve a la viejita y tú te quedas con el amor de tu vida, viviendo una experiencia que seguro los va a unir más. Porque son los últimos 5 minutos de nuestras vidas. Por ahí. Ahora, ese tipo de enfoque es justamente utilizar el hemisferio derecho, uh-huh. no tanto el izquierdo. Uh-huh. Nuestro hemisferio izquierdo es más lógico, es más racional, está estructurado. El hemisferio derecho, en cambio, tiene una flexibilidad para encarar, digamos, con creatividad uh-huh. Los estímulos y entonces es maravilloso lo que puede descubrir. Porque sales de las reglas, ¿no? Exacto, o sea, sales de la estructura. Porque claro, la estructura te dice, tengo un auto, un solo pasajero. ¿A quién te llevas? Es la pregunta. Entonces, pero yo, no es que esta es la única opción, yo me puedo quedar. Ajá. ¿Qué me obliga? Sí. ¿No? Entonces, esa capacidad de abrir la mente hace que veamos en cada situación lo no posible según el hemisferio izquierdo. Incluso hay gente que se ofende cuando le dices qué de bueno puedes sacar de algo muy, muy malo. Ajá. No, en casos, digamos, de abuso sexual, que es uno de los traumas más, lamentablemente más reiterativos uh-huh. de niños, ¿no? Uh-huh. Es ofensivo incluso que alguien diga, ¿cómo puedes sacar algo bueno de aquello? Uh-huh. Pero la persona que está o que ha vivido ese trauma necesita hacerlo para poder fluir en la vida, para no cerrarse en un mundo donde todo es malo, donde no hay que tener confianza en nadie, donde el mal está imperando. Claro. No, o sea, hay formas de transmutar uh-huh. lo malo en bueno. Por ejemplo, en Estados Unidos hay la alerta Amber. ¿Has debido escuchar de ella? No. Es una alerta ciudadana que se aperturó cuando se dieron cuenta de que los policías no podían
recuperar a los niños que se robaban. Entonces la alerta Amber hace que ahora más todavía, como hay celulares, WhatsApp, Instagram, o sea, hay una cantidad de afluencia en las redes sociales, pero en ese entonces no había tanto. Lo que se hacía era la alerta Amber, se sacaba la comunicación a la ciudadanía y se decía, busquen este niño. ¿Es tu celu? Creo que sí. Dale. Entonces, a ver, después de un breve corte, volviendo, estabas hablando de la alerta Amber. Sí, bueno, entonces esta alerta es una alerta ciudadana a la que se recurrió para encontrar rápidamente a los niños que se raptaban. Yeah. Entonces en la alerta lanzaban inmediatamente el aviso por lo que fuera, o sea, uno llamando a otro, y se decía, no, la persona que vea a este niño o esta niña, inmediatamente llame. Yeah. Entonces todo el mundo, alerta Amber, era todo el mundo buscando. Y así han recuperado cantidad de niños a los minutos, horas, que es donde hay que recuperarlos. En ese momento crítico, ¿no? Claro. ¿De dónde salió la alerta Amber? Justamente fue una niña que se perdió y la madre no la volvió a recuperar. Y esta señora fue la que promovió la alerta Amber. Eso es transmutar algo malo en bueno. Y cuando uno logra hacer esto, el trauma se va. Porque le da sentido a algo, ¿no? O sea, lo vuelve hasta un ideal, lo transmuta, lo llena de luz. Entonces, claro, esta señora ya no va a recordar a Amber como una... Amber era el nombre de la niña. Sí, aunque Amber también lo han hecho como siglas en inglés que muestran, sentido. Claro. Pero Amber era una niña. Una niña que se perdió y que nunca más regresó a los brazos de su mamá. Wow. Entonces su mamá podía haber muerto de dolor, volverse loca, pero ella no quería que otros niños pasen la misma situación, que otros padres vivan ese mismo infierno. Entonces ella logró hacer esto. Entonces muchas personas que han vivido situaciones terribles, pues logran sobrepasar estos traumas, volviendo eso una oportunidad para otros, evitando que otros tengan o pasen la misma vivencia. Entonces es una forma, por ejemplo, de usar un recurso inteligente, pero desde el hemisferio derecho, porque desde el hemisferio izquierdo uno diría, no, pues tu vida se acabó. Me pasó un trauma, tengo que sufrir. Claro, ya está, o sea, se te fue, listo, o sea, tienes que sufrir. Wow. ¿Y qué ejercicios o qué es bueno para activar el hemisferio derecho? Derechos, ¿verdad? Sí. Bueno, dejar, por ejemplo, el automatismo, ¿no? Por ejemplo, si tú toda la vida tomas tu cafecito, tu tecito, y con la mano derecha, que es tu mano predominante, mueves, empiezas a hacerlo con la izquierda. Lávate los dientes con la otra mano. Alguna vez, sin ponerte en riesgo, puedes hacer un ejercicio de, no sé, dejar de usar los ojos y empezar a sentir las cosas de otra manera. Estás activando así otras áreas del cerebro. Otra manera muy práctica es, usas cualquier instrumento, por ejemplo, la cucharilla. Y dices, fuera del uso que tiene, le buscaremos... A ver, ahorita para hacerlo aquí contigo. 5 nuevas funciones diferentes. Fuera de la cucharilla. Fuera de para lo que es, ¿no? Que esta es para mover el líquido o poner... O para absorberlo. Exacto. Pisapapeles es la más fácil. Ya, pisapapeles. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? No sé... ¿Tiene que ser del mismo tamaño? ¿Puedo hacerla gigante? No, tiene que ser este objeto. Tiene que ser ese. Ya. No tengo idea. No sé, por ejemplo, tienes una plantita, puedes enterrarla para que... Una palita pequeña. Para mover tierra. Puede ser también un instrumento de defensa. Puede ser un instrumento para sostener algo. Puedes hacer un adorno con una cucharilla. Sí, es cierto. O sea, la idea es que tu mente se abra a nuevas posibilidades que no son las usuales. Entonces esa creatividad es impresionante cómo te ayuda en los momentos en que tienes que resolver un problema en tu vida.
¿no? Yeah. Porque a veces es, digamos, qué sé yo, mi pareja me ha engañado. Yeah. Además que uno se encuadra, ni siquiera pregunta si realmente esto es así. A veces. Ah, sí, claro, sí, claro. puede sí. pasar. Leemos un comentario o alguna cosa y ya claro, lo presuponemos, bueno. Pero digamos, incluso en el caso de que eso sea una situación evidente, yeah. Se supone que la respuesta coherente y directa a eso es, no sé, pues terminar. Claro. Se acabó. Uh-huh. Y no veo otras posibilidades. Ni veo otras posibilidades en mi vida. Entonces, el aprender a utilizar otras áreas del cerebro, pensar las cosas de otra manera, nos ayuda incluso a entender, a salirnos del fenómeno y no vivirlo como algo personal, como si la vida nos estuviera en forma individual, personal, lastimando, ¿no? Nos permite ver las cosas. Claro. Nos abre el mundo. Deja de ser la vista así en... Claro, que todo esto me pasa a mí, siempre me pasa a mí. Claro. O sea, sentirse otra vez esta cuestión de víctima incluso puede ser. Sí, claro que sí. Ay. Bueno, qué interesante. Otra pregunta que tenía en mente hace rato es... no hay manera en la que un ser humano crezca sin traumas, ¿verdad? Quiero partir de esto, no estoy seguro si es así, pero creo que todos tenemos en cierto grado traumas, ¿o no? Pueden llamarse así, de hecho dicen que el primer trauma es del nacimiento, ¿no? Porque salimos de un medio diferente, o sea, cómodos, tibiecito, ¿no? Tranquilos. Sí. Y no tenemos que preocuparnos de nada, un medio seco, donde hace frío, donde hace calor, hay ruido. Donde hay cantidad de estímulos y todo eso. Claro, entonces, se supone que el cuerpo vive un primer trauma y que a veces ese momento define algunas cosas de nuestra existencia. O sea, hay teorías que hablan de eso. Sí, es verdad que hay diferentes situaciones que dependiendo de la edad que tenemos van a pesar en nuestra existencia de una forma significativa. Uh-huh. Pero incluso incluso habiendo vivido esto, nosotros podemos resignificar nuestra existencia para limpiar los traumas. O sea, no, el trauma no tiene valor si no lo recuerdas. ¿Verdad? Entonces, no se trata tampoco de olvidarlo, porque ese es otro mecanismo que a veces nuestro inconsciente utiliza para hacer que sobrevivamos. Hay niños que no recuerdan el momento del abuso, de cualquier tipo de la violencia, porque no tenían la capacidad de afrontar en ese momento, no tenían los recursos. Entonces lo que hace el cuerpo psicológico, que es muy maravilloso, ese contenido lo pone en el inconsciente. No se muere ahí, sigue vivo, pero ya no molesta. Pero en ese lado va creciendo y evidentemente en algún momento va a volver a salir. El punto es que cuando nosotros pasamos el trauma y lo recordamos, es donde lo volvemos a experimentar con dolor y es donde nos bloquea, nos impide, digamos, fluir. Entonces nosotros podemos resignificar eso justamente desde el hoy, donde yo ya tengo más elementos, más recursos, más fuerza, o debería haberlos adquirido, ¿no? Claro. Sí, he vivido una vida relativamente saludable en términos psicológicos, he ido agarrando cada vez más sostenes, no sé, elementos de fuerza en mí, he ido fortaleciéndome. Entonces ya puedo con más recursos enfrentar algo que en ese momento tal vez no podía. Entonces cuando yo llevo esto al pasado y lo vuelvo a traer, ya no lo traigo igualito, ya tengo más recursos. Qué bonito. Claro, eso es cuando uno no se victimiza. Claro, bueno, hay que partir de ahí entonces. Sí. Última pregunta que quería hacerte del trauma. Bueno, quería hacerte más bien una de decirte, como hay traumas que pueden estar como, no sé decirlo, actuando a través de mí sin que yo me dé cuenta porque no los recuerdo o a lo mejor los veo borroso. Y otra pregunta que iba más bien como de la mano era cómo uno se puede dar cuenta si tiene traumas muy fuertes dentro de uno.
O sea, hay un ejercicio de introspección que uno puede hacer para decir, oye, espera, hay algo aquí que no está resuelto. Sí, claro. Esto que te acabo de explicar del inconsciente hace que pues haya personas que tienen reprimidos contenidos emocionales fuertes y claro, no están muertos, entonces el inconsciente nos molesta. Según el psicoanálisis, que es claro ya otra línea, no es la misma de la psicología, pero somos hermanas, ¿no? Nos apoyamos. Hay 5 formas en que el inconsciente sale disfrazado, porque haz de cuenta que el material inconsciente está atrapado acá, pero no puede salir a la conciencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay acá unos guerreros, digamos, ¿no? Que están todo el tiempo, 24 horas. Vigilando que no salga nada. Puede entrar lo que sea al inconsciente, pero nada sale de ahí. Entonces, se llama represión. La represión está constantemente evitando que el inconsciente salga. Pero el inconsciente necesita salir. Sobre todo los contenidos que ya creen que pueden ser encarados por la conciencia de la persona. Es una forma de decir, ¿no? Entonces se disfrazan para salir, pero tienen que estar bien disfrazados para que la represión no las reconozca. Uno es el síntoma. Cuando yo empiezo a experimentar, por ejemplo, no sé, algo en mi vida que no va bien, pero no hay una causa que yo encuentre válida para justificar ese síntoma, ¿no? Entonces, no sé, digamos, tengo miedo a las arañas, pero no hay una razón. Nunca me he caído en un lugar donde hay arañas o no sé, sí, o sea, es que es raro. No hay una causa que explique eso. Otra es la somatización, ¿no? Cuando mi cuerpo empieza a enfermarse y no hay una causa biológica que explique eso. Entonces estoy somatizando. Otro es el lapsus. Cuando alguien dice, no sé, o sea, en lugar de decirle a tu novia por su nombre, le dices otro nombre, que la mayor parte dice, es que estás enamorado de otra persona. No necesariamente. Puede ser tu inconsciente saliendo disfrazado. Otro es la ironía, el chiste. Cuando las personas a veces son, sobre todo la ironía, ¿no? Cuando a veces dices algo como un chiste, pero por debajo hay un mensaje ahí que el otro le puede llegar o le puede abrir o le puede mover. Esa es otra forma en que el inconsciente sale disfrazado. Y el sueño, ¿no? Bueno, soñarse con eso. Que es algo que en el psicoanálisis se trabaja mucho, que no es un contenido tan claro de develar, pues porque si fuera fácil, la represión rápidamente lo detectaría y no lo dejaría salir. Entonces, si digamos en tus sueños, no sé, te sueñas que estás matando a alguien, no quiere decir que tienes un impulso de matar. Asesino. Pues claro, porque se está disfrazando muy bien. Entonces ese contenido no sale tan claro. Hay que bucear para ver. Y esto en estas formas en que el inconsciente sale, generalmente el psicoanalista las devela. A veces los terapeutas logramos hacerlo. Hay formas. Hay desde sugestión consciente, hay desde hipnosis, que, bueno... ¿Tú no estás muy a favor de eso? Porque pienso que es una forma muy, muy drástica de llegar. Lo que yo suelo hacer en la terapia es, la persona está consciente, la hago relajar y yo la guío por escenarios simbólicos. Digamos, le digo, vas a entrar en una habitación, vas a bajar unas gradas, vas a ver una puerta, ¿qué ves ahí? Y ahí va saliendo el inconsciente, pero de una forma amable. Obviamente esto es mejor hacerlo en terapia, ¿no? Es mejor en un ambiente donde hay un profesional. Pero como se maneja, digamos, de forma consciente, no debería ser peligroso como para que ahí aparezca algo que no sea fácil de manejar. Nunca me ha pasado que la persona quede atrapada de una mala manera. Pero claro, porque tampoco yo he visto que el inconsciente aparezca de golpe ahí. Claro. Sino que es la persona que hace lo que tú mencionabas, introspección. Es decir, es una manera de observar
dentro y bucear cada vez más y más en las profundidades de nuestro yo. Wow. Oye, no sé, qué interesante. O sea, qué cosas más interesantes de ver, ¿no? Uy, ay, amo. Por eso la psicología para mí es mi pasión, mi vida. Amo lo que hago, mi trabajo me encanta. Qué lindo, qué bueno, Vivi. Quería decirte, bueno, esta cuestión, la psicología no es como una, o sea, si dices es una ciencia social, pero no es del todo uniforme, ¿verdad? Es como que hay bastantes escuelas y bastantes, digamos, modos de afrontar un mismo problema. No sé si estoy haciendo bien. Claro que ¿Cuáles son las tuyas? O sea, ¿cuál es, digamos, tu escuela? ¿O cuál es tu especialidad? No sé si estoy haciendo bien la pregunta. Sí, claro que sí. Hay líneas que, claro que le dan más énfasis a una que otra cosa, digamos, y que maneja diferentes estrategias. Aunque todos buscamos lo mismo, la mía es la psicología sistémica, por eso hablo mucho de función, disfuncionalidad. Es psicología sistémica y también cognitiva, porque yo me he formado en la psicología cognitiva y luego he hecho una especialidad en psicología sistémica. Entonces, si bien me he formado en eso, como alguna vez algún docente nos decía, un buen psicólogo se abastece de todos los recursos que puede. Y en la experiencia que tengo, que ya son muchos años, he ido recogiendo todo tipo de estrategias sin fijarme en los nombres siquiera, ¿no? Porque si funcionan, funcionan. Claro. Para cada persona tiene diferentes barreras y hay diferentes maneras de aproximación. Con algunas el sentido del humor, por ejemplo. La risoterapia es maravillosa. ¿Sí? Claro. Yeah. Cada vez se ven más, digamos, buenos efectos de la risoterapia. Que muchos convencionales dentro de la psicología dicen son cosas que... No muy serias. Sí, bueno. O sea, pero son recursos, yo los manejo como recursos, ¿no? Claro. Entonces sí, yo tengo la línea y porque funciona así. Yo tengo una parte metodológica muy fuerte en mi cerebro y una manera analítica de manejar todo. Entonces, primero porque soy psicoterapeuta, he aprendido a tener metodología científica para lo que hago. Pero también porque antes yo tenía una base, yo entré a ingeniería. Y estuve en ingeniería unos 3 años. Entonces he heredado de ingeniería esa rigurosidad. Sí, esa cientificidad, ese preguntarme, ese cuestionar y esa también, esa manera racional de entender muchas cosas. Pero también he entrado un tiempo al conservatorio y de toda la parte artística, de la guitarra, del canto, he heredado la parte del hemisferio derecho, digamos. Entonces, ¡ay, qué bueno! Yo trato de que todos estos recursos me sirvan, ¿no? Siempre hay algo nuevo que puede servir. Y yo precisamente trato de tener la mente abierta y de no cerrarme a esto es el todo del todo. ¡Ay, qué bueno, Vivi! Está muy bueno esa postura, ¿no? Porque parte como de una cuestión de la ignorancia de todavía no tengo todas las herramientas, entonces voy a seguir buscando herramientas para afrontar mejor el problema porque a lo mejor hay una herramienta que me ayude más, pero que todavía no la conozco. Entonces voy a seguir en esa búsqueda del conocimiento, ¿no? Sí. O perfeccionando incluso la metodología que tienes. Y de hecho, en no me acuerdo exactamente ahorita dónde, pero como una estrategia de la felicidad, ya que hemos tocado ese tema, un recurso de la felicidad precisamente es el tener la mente abierta a descubrir siempre algo nuevo, ¿no? De no dar por sentadas las cosas y de tener esa humildad para decir yo puedo aprender siempre algo nuevo de todos, de una hormiguita, de mi enemigo, ¿no? De alguien a quien amo, de un desconocido, de un niño, de un bebé, o sea, la vida es, si así lo quiero ver, un continuo aprendizaje.
y todos son mis maestros. Y hay algo que recibir y que dar siempre. Qué lindo, qué bonito lo que dices. Quería hacerte una pregunta. Bueno, a ver, quería que me expliques esta cuestión, me lo estabas contando antes de empezar a grabar, de tus especialidades. ¿Cuáles son tus especialidades? O me dijiste, hice muchos posgrados, uno en tanatología, y yo dije, espérame, mejor me lo cuentas en el podcast. Sí. Un buen psicólogo, bueno, creo que en cualquier profesión, tiene que estar siempre buscando, mejorando, porque es además, en mi caso, como yo me dedico a la clínica, ¿no? Un servicio personal con mis pacientes. Entonces, ellos merecen que yo me esté formando siempre. Entonces, siempre estoy buscando cómo mejorar mi terapia. Así que hice primero yo un posgrado en terapia de familia, ahí justamente por lo sistémico, ¿no? Por cómo cada persona en la familia tiene un rol, claro. Incluyendo hasta el perrito, la señora que hace la limpieza, el señor los vecinos, que también, pues, dependiendo del grado de influencia que tengan. Entonces, la terapia sistémica en la terapia familiar ha sido mi primer elemento de apertura, de conocer, de saber. Luego he hecho terapia de pareja, porque realmente el mundo de la pareja siempre me ha apasionado. Sí, es maravilloso, porque es un fenómeno interesante donde dos personas se quieren tanto, pero por sus maneras de quererse a veces se alejan tanto. No se soportan. Sí, o sea, son realmente dialectos diferentes, ¿no? Como de Venus y de Marte, como lo decían en el libro. Y como existen formas tan sencillas también de aproximarse al otro, ¿no? Con esto de los derechos asertivos, por ejemplo, que yo he tratado de estructurarlos precisamente como tenemos que presentar proyectos en los posgrados. Entonces el mío fue estructurar los derechos asertivos, que básicamente son 10, y aplicarlos a la relación de pareja. Y he sacado 35 derechos asertivos que están delimitando, digamos, situaciones que la mayor parte de las parejas ignoran que son abuso. Claro. Entonces, bueno, eso por ejemplo. Luego hice un curso, bueno, este fue el más reciente que he hecho, de tanatología, que es toda la ciencia de saber encarar las pérdidas en la vida, ¿no? No solo es la muerte de alguien que uno ama, sino hasta la pérdida de un trabajo, de un sueño, el perder tu juventud, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo el ser humano puede aprender a caminar en la vida perdiendo, si se da cuenta que en la vida todo fluye y algo siempre nuevo llega. ¡Wow! Es lindo. Hermoso, ¿no? O sea, como esto de, no quiero decir el arte de perder, o sea, aprender a perder, ¿no? Sí. Porque perdemos todo el tiempo. Todo el tiempo y no nos damos cuenta. Solo que cuando le damos un significado particular a algo y nos apegamos a eso de una manera disfuncional, no sana, es cuando la herida que te queda es a veces muy dolorosa y en casos no sana nunca, ¿no? Si no lo sabes encarar bien. Creí que la tanatología era una cuestión solamente como de luto. O sea, lo tenía como que enfocado ahí, ¿no? Claro, como de alguien que murió. Alguien algo que murió, así. sí, totalmente. Y bueno, está muriendo para nosotros, pues, o sea, el dolor o la herida de una pérdida llega a ser a veces tan fuerte como la de la muerte de alguien, ¿no? Ya. A ver, es que la pregunta que te quería hacer a partir de estas especialidades que tienes es... hago una pregunta siempre al final del podcast, que es, ¿qué crees tú que ignora la gente, siquiera la sociedad paceña, boliviana, que no debería ignorar, que es peligroso que ignore? Siento que debería hacerte esta pregunta ahora, o sea, para más o menos abordar uno de estos temas. O sea, de tus especialidades, ¿cuál crees que es la más necesaria, o digamos, para nuestra sociedad, o la que más se descuida? Ok, creo que esto lo he aprendido de todo lo que he estudiado, de neuropsicología igual. El hecho de que tenemos un cuerpo
físico, que más o menos sabemos cómo funciona. Lo maravilloso que yo he descubierto es que nuestro cuerpo psicológico se parece mucho al cuerpo físico. ¿Ah, sí? Sí, claro, tiene recursos, tiene funciones, tiene capacidades. Tenemos como microorganismos vivos dentro de nosotros, en nuestro cuerpo psicológico, igual que nuestro cuerpo físico. Igual que nuestro cuerpo físico, el cuerpo psicológico, qué sé yo, puede herirse, pero también tiene sus recursos para sanar. Uno piensa a veces que eso ocurre o que no ocurre, pero no. O sea, el momento, por ejemplo, hablando de pérdida, en que uno, digamos, sufre una situación muy dolorosa de pérdida, en ese momento nuestro cuerpo psicológico ya está trabajando para sanar esa herida. El problema es que nosotros no se lo permitimos. Nosotros complicamos ese proceso natural que tiene nuestro cuerpo psicológico. O sea, tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo psicológico están diseñados para hacernos bien, para darnos plenitud, pero nosotros lo entorpecemos. Es como nuestro cuerpo físico hace bonito su trabajo y nosotros Coca-Cola. Un pollo frito. Claro, no hacemos ejercicio, exceso de alcohol, o yo qué sé, ¿no? Sí, claro. Y lo propio en el cuerpo psicológico. Creo que lo que todo el mundo debería saber es que tenemos todo en nuestro cuerpo físico, mental, emocional, para ser felices. Es tan fácil, o sea, es tan sencillo, pero nosotros lo complicamos. Entonces, nuestro cuerpo psicológico también necesita ejercicio, necesita limpieza, necesita descanso, igual que el cuerpo físico. Necesita nutrirse. Entonces, lo que todo el mundo creo que desconoce es que hay que hacerle eso a nuestro cuerpo psicológico también. Tiene que alimentarse, claro, y hay formas de hacerlo que no nos enseñan, ¿no? Pero que hay personas en general que se han dado la oportunidad de buscar su plenitud y generalmente encuentran esto. No lo saben, pero lo empiezan a hacer en forma intuitiva. Y, a ver, ahorita que me decías esta cuestión de que entorpecemos el trabajo para curar las heridas psicológicas, ¿cómo lo hacemos por lo general? Por ejemplo, cuando en una pérdida solo nos enfocamos en la pérdida como tal y no en la gran ganancia de eso que nos ha acompañado mientras estaba a nuestro lado. Ya van a ser 4 años falleció mi papá. Y obviamente fue una de las pérdidas más significativas de mi vida. Gracias a Dios, justo antes yo hice mi posgrado de tanatología y entendí mucho de mí, de las pérdidas y todo aquello. Y también con mi papá pudimos hacer este hermoso ejercicio de hablar de la muerte. Él hablaba, él sabía que iba a morir. Entonces él a mis hermanos, a mí, nos dio el permiso de hablar de eso. Él no, como que nosotros no teníamos miedo a tocar ciertos temas con él. Claro. Entonces él nos pidió, por ejemplo, que respetemos sus decisiones, porque él estaba con un tumor, entonces él tenía que tomar la decisión de hacer o no un tratamiento y en una primera etapa él no quiso hacerlo. Claro. Y bueno, menos mal, los tres somos muy parecidos, entonces hemos respetado mucho eso. Pero en ese momento tan duro, yo sabía, y esto me ha hecho mucho bien, yo sabía que mi cuerpo psicológico estaba a mi favor, no en mi contra. Entonces, cuando mi papá murió, obvio sentí el dolor, pero dejé que mi cuerpo psicológico, se sabía que el dolor era natural. Ya no me he estrellado contra el dolor. No tengo que llorar, no tengo que sufrir. Es lógico que duela. Claro. Sería yo psicópata si no me doliera. Entonces, pero ya sabía que ese dolor iba a acabar. No es que no lo extraño, mi papá lo extraño constantemente, pero estoy más enfocada en las maravillosas cosas que he vivido con él. O sea, con él he estado toda mi vida. O sea, tengo
años de recuerdos positivos. ¿Por qué me voy a enfocar solo en el día de su muerte o en el momento en que murió? O en lo que ya no está. O en lo que ya no está, o en lo que ya no me da. Donde entonces se vuelve algo muy egoísta, ¿no? No, para mí es recordarlo a mi papá, recordar sus sonrisas, sus bromas, las cosas que me decía. Él tenía una frase conmigo que hasta ahora me acompaña, ¿no? Desde niña me decía: amor de mis amores, vida de mi vida, cielo, encanto, cariño. Me hacía sentir la princesa. Y claro, él me ha regalado ese sitial en mí que ha hecho que yo siempre sienta que soy valiosa y que ningún hombre me puede lastimar. Es un gran regalo de mi papá. Entonces, saberse enfocar en eso, en la ganancia, no en la pérdida, es permitir que tu cuerpo haga su trabajo. Pero cuando empiezas a rasgar la herida, pues ¿qué herida va a sanar si le empiezas a estrujar? Yo me he hecho recién un corte aquí. Estoy con la curita. Sí. Entonces, precisamente, por ejemplo, la curita está ahí para evitar que yo, sin querer, toque la herida y se vuelva a abrir. Ahora, el dolor va a estar ahí hasta que esa herida termine de estar sanada, o sea, estar curada. Mi cuerpo genera el dolor precisamente para que haya una alerta de cuidado sobre algo que se está componiendo en mi cuerpo. Pero mi cuerpo ya está haciendo su trabajo. Entonces yo solo tengo que ayudar o no perjudicar, por lo menos. Claro. Entonces, o sea, porque siguiendo como esta metáfora digamos, de una herida física, una herida, ¿se puede decir emocional? Digamos, una pérdida. ¿Qué sería rascarse esa costra o seguirse sacando la costra? O sea, seguir recordando solo esta cuestión negativa de perdí a mi padre, perdí todo lo que podía seguir haciendo con él, o porque a mí, no sé, ese tipo de cosas. Rascarse la herida es revolcarse en el dolor, ¿no? De me he quedado sola y ya no me van a dar lo que me daban. O sea, enfocarme solo en la pérdida es rascarse la herida. El empezar a tener conductas un poco insanas, porque hay gente que cuando pierde algo se vuelve, o sea, aísla totalmente. Claro que hay etapas, es lógico que haya un momento, pero es un momentito en el que uno busca estar solo. Pero estar permanentemente solo, no salir, no cumplir la vida como es. Hay gente que se paraliza cuando tiene una pérdida importante. Es decir, ya no va más a ningún lado, se atrapa a sí misma en ese dolor, no deja ir, vive con las cosas del fallecido, no, que nadie toque, que nadie... No, eso tiene que quedarse así. Les cuesta incluso soltar, porque de verdad, ¿qué vas a hacer con la ropa y las cosas del que murió? Ni modo que las guardes. Sí. Eso no es tan sano. Hay gente que sigue usando incluso la ropa, ¿no? Como que está conmigo, no se ha ido. Sí. Ese tipo de conductas que evitan que tú sigas con tu vida, que te atrapan ahí, esas son las que hacen que tú rasques constantemente tu herida y no puedas sanar. Cosas que te mantengan en ese momento, ¿no? Sí. Me quedo con esa frase que dijiste. O sea, porque creo que, no sé si decir todos conocemos, pero por ejemplo yo he conocido gente que, y se nota, ¿no? Cuando estás hablando con alguien, es como que en los primeros 5 minutos saca un tema que tiene, ¿no? O puede ser, es que a mí mi papá se me murió, me dejó mi novio, se murió mi perro, lo que tú quieras. O sea, una cuestión de pérdida o si quieres de un trauma, ¿no? O sea, es como que seguir rascando esa herida. O sea, yo te digo, yo lo he visto porque es como que conoces a esa gente y luego dices, a ver, ¿cuánto va a tardar a esta nueva persona contarle esta cuestión otra vez, ¿no? Porque somos más que eso, ¿no? Pero hay gente que se empeña en volver a esa cuestión o a ese dolor, ¿no? Sí, claro. De hecho, sí. Creo que tuviera que definirse la persona, diría, soy alguien que ha perdido a su papá. Sí, o sea, es como que su dolor lo cuenta desde, eso me define. Y claro. no, pues no es así.
por ejemplo, en los, un tip de duelo, de buen duelo, Ajá. es precisamente volver a llevar tu vida lo más normal posible, ¿no? No cambiar drásticamente tu estilo de vida. Obviamente hay cambios. Uh-huh. Tu cuerpo psicológico, hasta que se adapte a vivir sin ese alguien en tu vida, va a tener que reacomodar muchas cosas y duele. Uh-huh. Y el problema es que mucha gente también le tiene pánico al dolor, no quiere sentir dolor, entonces bloquea, que ese es el otro extremo también, ¿no? No, Uh-huh. no quiero tocar eso, no me hables de eso. Uh-huh. No. Ni siquiera antes lo quieren hablar. Sí. Y de hecho con mi papá fue muy bueno, muy terapéutico antes de que él muriera, que pudiéramos hablar de eso. Hablar de la muerte. Él pudo despedirse en vida de nosotros. Uh-huh. Nos dio sus consejos, uh-huh. nos dijo cosas valiosas a mis hermanos y a mí. Uh-huh. Pero ahí conozco personas que dicen, no hables de eso, claro. no te vas a morir, no digas eso. Sí. Hay gente que no le gusta hablar de la muerte. Y no le dan al que se va a ir la Ajá. oportunidad de decir lo que quiere decir para irse tranquilo y en paz. Uh-huh. Porque a la gente le duele escuchar eso. Sí. No hables de la muerte. Ajá. Como si fuera algo malo, prohibido Ajá. o inexistente. Ajá. Es solamente algo natural, ¿no? Es algo... Pero claro, todos vamos a pasar por eso. Todos vamos a morir. Claro, sorpresa, ¿no? Sí. Algún terapeuta le escuché decir eso. Uh-huh. No sé si sabías, le dijo a su paciente, pero todos nos vamos a morir. Ajá. Es una novedad para ti. Sí, es cierto. Sí, ¿no? Sí. Ay. Quería hacerte otra pregunta desde... tengo una pregunta rodando en la cabeza, pero mejor me la guardo para más rato. Me dices, o sea, lo mejor es después de esta pérdida como que intentar seguir con tu vida normal. Y aquí quiero irme por otro lado. Volviendo a la cuestión de como qué es lo normal. ¿Cómo uno puede, digamos, elegir para sí mismo qué es lo normal? Porque aquí va mi dilema. Uno puede, digamos, a lo mejor una persona que no es psicólogo puede decir de sí mismo qué es lo normal. Bueno, lo que me dice la sociedad que sea. ¿Qué me dice, digamos, la sociedad? En pocas palabras, yo pensaría... hay una cultura del alcohol, por ejemplo, que tienes que beber. Hay un estilo de vida que tienes que seguir, es decir, a partir de cierta edad tienes que tener hijos. No sé qué más, tener una profesión, tener un trabajo seguro, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor uno puede tomar o puede aceptarlas sin saber si qué es lo que quiere. O sea, sin saber, no sé si estoy planteándolo bien, sin saber si es lo que quiere en verdad, más bien, ¿no? O sea, sí. A lo que me voy es... ¿Hay otros estilos de vida que se puede vivir? O sea, bueno, es obvio que sí, pero ¿qué opinión tienes tú de eso? O sea, ¿cómo uno puede encontrar su camino, si quieres? Ok, justamente eso de la normalidad en la psicología es una palabra que no nos gusta mucho usar. Ya. Porque normalidad tiene que ver con lo usual, con lo que la norma, la mayoría, marca. Uh-huh. O sea, lo usual, lo normal, es un parámetro donde la generalidad hace eso. Uh-huh. Y nadie habla de que eso sea bueno o malo. Ya. Por eso me escuchas decir funcional. Ya. Ya. ¿Sí? Muy Entonces lista. yo no digo, esto es normal, cuando quiero hablar de funcional. Claro. Entonces, funcional quiere decir que está funcionando para ti, pero tiene que haber un equilibrio entre lo que funciona para ti, que no daña al otro, que no te daña a ti. Por eso hablaba de equilibrio también en la felicidad, ¿no? Claro. Y es obviamente un criterio que necesita discernimiento, porque no hay una norma que pueda marcar eso. Si acá, en esta sociedad, en esta etapa histórica, algo puede ser bueno, en otra etapa no. Claro. Incluso lo moral es un parámetro social, pero lo ético no, por ejemplo. Lo ético es bueno antes, hoy, mañana, todo, porque habla del ser, no habla del hacer, habla del ser, de lo que somos en esencia. Ya. Entonces, lo normal, cuando yo hablaba de que una persona siga su vida normal, es lo usual, lo que hacía. Si, digamos, se levantaba a las 8 de la mañana para ir a trotar
y luego a las 9 entraba a su trabajo, y luego al mediodía iba a comer, y qué sé yo, ha perdido a su esposo, digamos, ¿no? Y iba a comer con él. La idea es que siga comiendo sin él, pero va a doler, pero su cuerpo psicológico se va a ir adaptando. En ese caso, lo usual tiene que ver también con lo funcional, o sea, volver a funcionar como estaba yendo antes. Ahora, si algo no funciona bien, pues hay que cambiarlo, ¿no? Y la capacidad de entender qué funciona y qué no funciona en tu vida tiene que ver con factores como lo que te gusta, lo que quieres, pero también eso cómo encaja con los que te rodean, donde tú elijas estar cuando eres adulto, porque cuando eres niño no te queda más remedio que aceptar. Que aceptar, sí, te tienes que adaptar a lo que hay. Y hay niños también que no se adaptan. Así que ese es el parámetro, ¿no? Norma es lo general, que nadie dice que sea bueno o malo, pero es lo general. Por eso puede ser normal en una sociedad consumir mucha bebida alcohólica como la nuestra, que todo evento social está vinculado, aunque sea una copa de vino o de sidra o sal, ¿no? Pero eso es lo normal. Ahora, si vamos a hablar de lo funcional, ya podemos tener otros criterios, claro, ¿no? ya. O sea, si esto no me permite... Sí, qué buena palabra. ¿Lo ves? Funcional. Por eso decía, es la palabra que por ahí no gusta mucho, pero... No, creo que es la que mejor encaja. Entonces, bueno, para ver cómo tengo la vida o sea, tengo que ver mi vida a partir de la funcionalidad, ¿no? Cómo está funcionando mi vida, qué funciona bien y qué no. Sí. Tengo algunas preguntas aquí que se me hacen curiosas porque es que también, qué sé yo, las veo día a día. Porque, por ejemplo, la presión de la familia en esta cuestión de qué es lo que debería uno hacer con su vida o no, es muy fuerte, ¿no ve? Sí. Y también es como que tomar ¿cómo te digo? La opinión que tenemos. Más bien, la importancia que le damos a la opinión de nuestra familia es mucho más fuerte que, no quiero decir cualquier extraño, pero por ejemplo también tus amigos o incluso tu pareja, siento yo. ¿Por qué sea eso? ¿Porque simplemente es nuestra familia y ya? Porque hasta tus 6 años, sobre todo tus padres, en un concepto muy psicológico, son como Dios para ti. Porque tú vives a través de ellos, por ellos, sin ellos no te aceptan, tú no existes. Y hasta hay un antropólogo que explica esto. Es una teoría que dice que los bebés, cuando empezó, digamos, el hombre a vivir menos animal y más humano, en esa transición, los hombres salían dejando a las mujeres al centro, digamos. O sea, los hombres afuera, las mujeres más al centro y los niños más al centro. Los bebés, todo. Claro. Entonces estaban como que protegidos, pero el niño sentía, o sea, biológicamente estamos determinados a encajar con nuestros padres, porque si el niño no es reconocido por su madre, el niño muere. Entonces las madres los dejaban a los bebés ahí, pero parece que ocurría que a veces no agarraban al suyo, porque había un sentimiento gregario donde lo más importante no era tu hijo, sino el grupo. Claro, la tribu. Claro, entonces por ahí el bebé o tenían 2 o 3, entonces agarrabas 1, 2 y el otro no. Claro. Entonces dice este antropólogo que ya en ese entonces se formó esa necesidad de ser aceptado no solo por tu tribu, eso viene después, claro, sino tu clan o tu grupo, sino por tu madre y tu padre. Y para que seas aceptado te tienes que parecer, porque si no, no te reconocen y por ahí no te llevan. Entonces, en esa necesidad de reconocimiento, el niño hasta los 6 años hace todo para parecerse a sus papás. Es tan dulce y también a veces tan trágico, porque ¿quiénes son sus papás? ¿No? Claro. Si sus padres son personas violentas, imagínate. Si sus padres son personas intolerantes o tienen características disfuncionales, pucha, este niño va a hacer todo para parecerse a eso. Y no es lo que le dicen, es lo que ve, lo que hacen. Entonces muchas veces, no muchas veces, o sea, esto es así, los niños buscan ese reconocimiento. Ahora, claro, si por ejemplo quien se encargó de ese niño fue la nana,
la señora que limpia. Ajá. Muchas veces tan Ana le ha salvado la vida emocional a un niño. Claro. Porque cuando sus padres eran violentos o torpes o disfuncionales, sí, era ella la que lo protegía. Hay una película que se llama Vidas Cruzadas, creo, si no me equivoco, que está basada en un libro que se escribió de las experiencias de las sirvientas negras en la época de cuando ellas ya se habían cuando les habían dado la emancipación, la libertad, supuestamente. Como esta negrita amaba y quería a esta niña que su madre no le tiraba bola. Y sí, no, la maltrataba, de hecho. Y ella le decía todos los días, eres gentil, eres cariñosa, eres inteligente, o no me acuerdo qué era. Sí. Y la niña con eso se quedaba. Entonces, en esos primeros años donde es tan importante la identidad, se forma en esos años, lo que te dan, pues es increíblemente importante. Ahora, esa necesidad de pertenencia se queda todavía en nosotros, pero ya no con esa premura, porque ya luego a los 6 empiezas a conocer el mundo, ¿no? Empiezas a salir un poquito al colegio, a conocer otras personas, hay otros referentes en tu vida, pero sigue todavía la familia. ¿Dónde se rompe eso? Generalmente es en la adolescencia, que es normal que se rompa. Que ya no te importa tanto lo que dicen tus padres, de hecho es lo que menos te importa. Claro. Te importa más lo que dice el grupo, porque ya necesitas ahí sí ser aceptado por tu clan, si no mueres igual. Claro. O ahí es donde empieza a visualizarse para ti en qué nivel estás en la escala social, evolutiva. Claro, si eres un ratón, eres un león, si eres una víctima que va a ser cazada o tú eres un cazador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es ya otro mundo. Ser el popular, básicamente. O no ser comido. Claro. ¿No? Que más que ser popular es no ser comido. Claro. Pero se queda todavía esa necesidad de aprobación. Por eso, y este es un término mío, que lo he constituido a partir de ver este fenómeno del sacrificio que a veces uno hace para satisfacer las expectativas, sobre todo de los padres, aun cuando seas muy grande, muy adulto o lo que fuere. Se llama revertir el vínculo. Y es que tú, de forma consciente y siendo adulto, te des cuenta de qué cosas has absorbido de tu familia que no son muy funcionales. Y que las cortes. Pero no como un acto de traición, sino que los reviertas y que tú construyas ya un vínculo más sano, más acorde, más funcional. Y eso que necesitabas y que tal vez sigues necesitando de tus padres o de tu familia, generalmente es lo mismo, aprobación y validación, te lo des tú. Tú te apruebas, tú te validas. Y entonces ya no necesitas eso de tus padres y por tanto ya no vas a necesitar eso de otros, porque a veces de los padres se transmite a otros ambientes, ¿no? Pucha, qué lindo. Sí, oye, qué lindo. Aprobación y validación. ¿Qué es lo que más se necesita de los padres? ¿No? Y a veces vas en contra, es decir, no quieres, te peleas, pero es como que dentro de ti quedara todavía una huella de dolor por no haber cumplido eso, y queda como un enojo, como una rabia, como un reclamo a veces. Entonces hay que sacar eso. Para eso yo uso este método, digamos, este recurso tan bonito que la psicología tiene. Yo le he puesto el nombre, no es que yo lo haya creado, ¿no? Yo solo he descubierto que nuestro cuerpo psicológico tiene esa capacidad, solamente que hay que darle método, y entonces le he llamado revertir el vínculo. Revertir el vínculo. Qué lindo, Vivi. Es que, ¿sabes a qué iba esta pregunta? O más o menos por dónde partía. Lo he visto seguido. Que, digamos, hay gente que por lo general, quiero ir con la cuestión de la paciencia, si quieres. Por lo general tiene paciencia, qué sé yo, con comentarios, con burlas de otros. Sin embargo, con
ni la mitad de ese comentario que venga de parte, sobre todo de su mamá o de sus papás, es como que explotan, o ni siquiera con eso, con su familia, ¿no? Con la familia que se han criado, es como que están muy reactivos a los comentarios, se enojan más rápido. A mí se me hacía un poco loco porque es como que, por lo general, esta persona es paciente, sin embargo, con su mamá no, con su hermano no, con su papá no. O sea, es la pregunta que me iba, ¿a qué va eso? Va por lo que tú me has dicho, va por ahí más o menos, o sea, como que esa cuestión de que a lo mejor sienten, no sé si lo voy a poner en buenas palabras, de una deuda con, oye, como tú eres mi papá, tú me tenías que dar estas ciertas cosas y no me has dado, y cada vez hay como que un resentimiento hacia algo. Sí, ¿Puede ser? Tiene que ver con eso, puede tener que ver con un enojo, digamos, o una frustración, una herida, un elemento no bien manejado, porque en general, lamentablemente, los padres proyectan en los hijos sus deseos y sus frustraciones, y son muy inquisitivos a veces en eso, ¿no? Y no es algo que te digan, pero es algo que te muestran. Y entonces el hijo crece sin darse cuenta, con la creencia inconsciente de que si no cumple ciertas cosas no merece ser amado. Y aun cuando en forma consciente tú digas, no, yo no quiero eso, no me funciona a mí, es como que te queda ahí adentro esa huella, ese dolor. Resentimiento. O la proyección de la culpa también, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno ve estas cosas, y lo lindo de la introspección es que tú te las ves. Claro. Entonces dices, ¿por qué en esta situación o con esta persona yo respondo de forma desproporcionada? Es porque ahí adentro hay una herida y hay que sanarla, hay que verla. Y no necesitas ni siquiera del otro para hacer esto. Claro. Porque mucha gente piensa que, entonces hay que hacer terapia de familia. Claro. ¿No? O que me pida perdón. Sí. Puede ser, volviendo al principio, a lo mejor tiene más que ver con la lectura que tú has tenido de lo que ha pasado que con lo que ha pasado en realidad, ¿no? Sí, aunque también hay padres que hasta el final te siguen machacando lo que quieren y lo que esperan de ti, te lo reprochan, te lo dicen. Incluso en esos casos, por eso el revertir el vínculo no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, con cómo tú sanas tus heridas y puedes, ya que es tan importante el vínculo con los padres, porque es, si te das cuenta, todos los otros roles los puedes elegir, pero todos nacemos hijos. Es algo que no podemos elegir. ¿Cómo? ¿Se puede elegir ser padre, dices? Claro, o amigo, o bueno, incluso... Sí, adoptar un hermano, si quieres. Sí, o sea, puedes, ¿no?, jugar con los otros roles, pero el rol que más determina toda nuestra vida es el rol de hijos. Y en todos los casos patológicos, por ejemplo, de psicópatas, etcétera, 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 salvo casos muy contados, mucho ha tenido que ver el vínculo con sus padres. Si están ausentes, carentes, si han sido monstruos con ellos o no. O sea, el vínculo con los padres es increíble. Y aún en casos donde los padres han sido verdaderos monstruos, existe en el hijo un amor por ellos que no se borra, parece que es innato, está en nuestros genes. Y es esa culpa, esa ambivalencia entre odiarlo y amarlo, lo que a veces genera tanto dolor. Entonces es un vínculo que no podemos cortar, aunque queramos. Podemos distanciarnos, espaciarlos, modificarlo, pero no podemos cortarlo. Así que la mejor forma de lidiar con eso es identificar en nosotros si hay culpa, si hay rabia, si hay miedo, si hay dolor, a través de nuestras conductas desproporcionadas, y entonces resolverlo. Y resolver esto, como por ejemplo en revertir el vínculo, es de identificar qué es y trabajarlo en ti. Entonces, si digamos, a mí me han exigido constantemente, qué sé yo, que sea inteligente. Ya. Es algo natural que como que quieres parecerte a los de tu casa. Entonces, si en tu casa hay puro bonitos, claro, tú quieres ser bonito también. Y si por ahí te ves que no eres tan bonito como los de tu casa, empiezas a desvalorizarte.
Y más si el discurso en la casa es la belleza. Claro. O el dinero, puede ser el poder, puede ser la popularidad, puede ser la inteligencia, no sé qué sé yo, el cumplimiento de lo que tú decías, de cierto tipo de parámetros, ¿no? Claro. Para los papás es un poco embarazoso, me he dado cuenta, cuando teniendo un hijo adulto, los demás preguntan y tienen que decir, si no ha estudiado o no se ha casado, no tiene hijos, porque ellos mismos tienen una presión, como tú dices, social, ¿no? De lo que hay un parámetro de funcionalidad en la sociedad. Entonces ellos mismos plasman pues en sus hijos a veces estas necesidades. Porque para ellos mismos es incómodo, no saben cómo explicar. Entonces yo he escuchado muchas veces cómo dan excusas, ¿no? O sea, como, sí, no, mi hija no se ha casado, pero está muy feliz. Claro. Ella no ha cometido el error de, digamos, no sé, cosas así, ¿no? Como para excusar. Claro. Pero es inevitable que haya, obviamente, en los padres una transmisión de lo que creen que es mejor, que puede estar equivocada, ¿no? Pero bueno, en el hijo lo que no debería haber es una herida respecto a eso. Y por eso es bueno revertir el vínculo. Pucha, ya, ay, no sé, me quedo con tantas cosas que quiero después de esto como que es un meditar. Un océano de maravillas, la psicología. Ya sé, qué lindo, Vivi. Mira, se nos fue, bueno, ya vamos y 25 minutos, hora y 25. Tenía una pregunta y creo que se me está yendo. Sí, se me fue. O sea, no sé, todo lo que me dices es muy lindo. Ya me acordé. Ya para acabar, quería hacerte... O sea, ya que estábamos hablando como de este tema, ¿crees que hay como algún problema en la sociedad, digamos, más tangente al cual habría que echarle mucho ojo? Por ejemplo, ahorita hablamos de la cuestión del alcoholismo, qué sé yo, de las familias disfuncionales. Yo pensaría, por ejemplo, no sé, es una idea que tengo, pero siento que mucho, por ejemplo, de nuestra sociedad afronta casi todo desde la ira, por ejemplo. O sea, como que creo que es el sentimiento o la emoción más común. Es como que... Pero no sé si hay algo que sea como que muy evidente que tú digas, oye, esto es un problema social y no le estamos tirando mucha bola. Uy, muy buena tu pregunta. Y justo es algo que he estado toda esta temporada pensando. Sí, hay un problema muy grave y del que nadie quiere hablar. De hecho, la gente pone reparo cuando se lo menciona, pero es un problema tan cotidiano y tan terrible que la verdad a mí me lastima el corazón, ¿no? Pero lo he tenido que ver constantemente. Es el abuso a los niños, el abuso sexual sobre todo. Uy. Entonces, esto es algo que ocurre más frecuentemente de lo que se quiere hablar. Todavía en el caso de mujeres, las mujeres cuando agarran valor van y denuncian, pero un niño no tiene opción. Es igual que un animalito. Si le tocó vivir eso, ¿cómo se escapa? Entonces, está la violencia física a los niños. Pero hasta esa sana, ¿sabes? El problema es la violencia y el abuso sexual. Y lo que a mí me enoja, la verdad, es que haya tan poca conciencia, sobre todo en las mujeres. Perdón, pero es que es eso. O sea, tú eres mamá, tienes a tu hijo, hasta biológicamente tu cuerpo está destinado a protegerlo. Y sin embargo, en general son las mamás las primeras que descuidan a sus hijos, ¿no? Hay muchas mujeres que, quedándose solteras, buscan parejas y no se dan cuenta que la mayor cantidad de predadores sexuales buscan madres solteras o vulnerables que tienen niños. Entonces, y no sé, no lo ven, no lo reconocen, no entiendo. No entiendo porque, mira, yo he tenido hasta perritos, gatitos, y yo soy hasta celosa de mí, o sea, soy mal pensada con ellos. Yo digo, no, que no me lo toque cualquier persona, porque lamentablemente la parte animal que tenemos, lo que tú mencionabas, por ejemplo, la ira, hay una teoría que habla de que tenemos cerebros
teníamos un cerebro muy primitivo en la evolución humana, el cerebro reptiliano, que es muy básico. El cerebro solo activa la parte sexual, la parte de comer, dormir y la supervivencia básica. Sobre ese se ha ido ya evolucionando con el cerebro emocional y al final los seres humanos tenemos todo lo que es el neocórtex que nos hace racionales. Pero el cerebro primitivo no lo hemos perdido y se puede activar. Por eso es que todo ser humano es capaz de todo. Basta que se den las situaciones, condiciones favorables a una conducta muy primitiva y se activa. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Incluso nosotros como psicoterapeutas hablamos mucho de que un niño no comparta la cama con los padres hasta muy grandes. Yeah. Que el niño tenga su propia habitación, porque hasta la temperatura del cuerpo se autorregula diferente cuando compartes con alguien en la cama o estás solo. Entonces, el abuso sexual, lamentablemente, ocurre tanto en la casa adentro con tíos, abuelos, primos, hermanos, que es increíble. Ahora, peor cuando traen amigos a la casa, digamos, estos eventos sociales donde hacen participar a los niños o están en la casa y hay demasiada bebida y uno no se da cuenta que este borracho se entró al baño y estaba ahí al lado el cuarto del niño, niño, niña, entran y el abuso se puede dar en segundos y nadie lo dice. Y claro, el niño no sabe ni lo que le está pasando. Muchas veces el predador lo amenaza o simplemente el niño no entiende y no sabe ni cómo expresarlo, y peor si sus padres no han generado confianza en él. Entonces este es un problema demasiado frecuente que la verdad me devasta, porque luego me toca ver al adulto encarar esa situación y a veces ni lo recuerda bien. Alguna vez sí en algún ejercicio de introspección ha salido. Y bueno, y ahí el trabajo de sacar el trauma, ¿no? Que se puede hacer obviamente en terapia, pero no debería pasar. No debería pasar, no es algo que deberíamos normalizar y decir, bueno, pasa. Y la cantidad de personas abusadas, niños o niñas, es increíble. Es un porcentaje demasiado alto. Y hay que pararlo, hay que frenarlo, hay que denunciarlo, hay que decirlo. Y hay que manejarlo, ¿no? Y digo más la mujer porque es la que supuestamente está más cerca del niño, ¿no? Hasta porque biológicamente lo ha tenido en el vientre. Hasta hay un sistema, y esto está comprobado en los animales, en las hembras, que cuando su cría está en peligro y no está cerca, se activa en ella una alarma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, no sé, priorizar otras situaciones a un niño? Y luego, bueno, obviamente hay que prepararlo. No se trata solo de protegerlo y luego sobreprotegerlo. Hay que prepararlo para el peligro real que enfrenta este mundo, ¿no? Entonces, justo estaba pensando mucho en esto porque empecé a leer sobre la polémica que está lanzando esta película Sonidos de Libertad. No ubico. Bueno, es una película que no ha tenido cobertura. De hecho, Disney y Fox la rechazaron porque justamente habla y desbarata, digamos, muestra este horrible mundo que es real de la esclavitud de los niños y de la cantidad de niños que son esclavizados en de todas las edades y en todas las formas posibles. Y este es un agente de la CIA que trabajaba rescatando niños, pero que cuando ya esto no se pudo hacer, lo hizo por sí mismo, ¿no? Entonces la película está basada en su vida, en lo que él hizo. Y el productor, que es un mexicano, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo bien el nombre, la verdad. Le tomó años lograr hacer esto porque tuvo muchas trabas, lo amenazaron de muerte, le cerraron las puertas, lo atacaron muchísimo. Yo les diría, ¿pero por qué? Si más bien está queriendo defender a los niños. Precisamente porque las mafias más grandes que tienen poder político, económico, tienen y trabajan pues con las mafias, con estos degenerados. Entonces les han cerrado
este productor logró, incluso el actor que hace este héroe, es el que hizo La Pasión de Cristo, de Jesús. Ya. Wow, no me acuerdo. En la película de Mel Gibson, él hizo y es increíble la historia de él. Es una persona católica, igual que el productor. Ya. Entonces, cuando recibió tanto reparo, tantos obstáculos, amenazas, le cerraron las productoras las puertas. Entonces él dice y él cuenta con mucha emoción que él rezó mucho para que Dios protegiera, que mande a sus ángeles para proteger esta obra que va en pro de los niños. Y la productora que se animó a darles cobertura se llama Ángel. Y es una productora chiquitita, independiente, que se arriesgó. Y como que le quisieron boicotear a la película. La película salió el 4 de julio precisamente porque es el Día de la Independencia, ¿no? Como para decir, ya que en Estados Unidos es el país que más trata de niños tiene, ¿no? Ahí se hace más esto. Entonces, como una especie de despertar a la conciencia. Entonces, para boicotear a la película, justo en esa semana que salió, estaba Indiana Jones, me parece, y le auguraron lo peor pues a la película. Y la película está llevando una demanda increíble. La Indiana Jones la dejó así chiquitita. Mira. Y bueno, están tratando de que ahora se propague por todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo vea. Es doloroso, es cruel, ¿cierto? Pero yo incluso la dudé, digo, no sé, pero bueno, voy a verla porque necesito saber. Claro. Entonces, en cartelera boliviana dice que va a estar el 31 de agosto. Ah, súper. Sí, en toda Latinoamérica el 31 de agosto se va a estrenar. Bueno, falta un mes todavía. Bueno, a lo mejor cuando salga este capítulo ya va a ser 31 de agosto porque va a tardar un montón. Sí, puede ser. Pero bueno, entonces hay que hablar de esto. Y claro, porque es algo real, ¿no? Es algo que pasa. Y hay que defender a los niños. Eso te quería... Volviendo un poquito a este tema, o sea, digamos, en nuestra realidad, ¿cuáles son las circunstancias donde pasa esto más seguido? Para que, si alguien nos está escuchando, para saberlo también, ¿no? O sea, no exponer a mi hijo a este tipo de circunstancias. Ahorita lo que me decías, por ejemplo, una de, oye, si eres madre soltera que tiene hijos, ten cuidado a la pareja con la que le buscas, porque es una alta probabilidad de que esa pareja sea un depredador sexual. Sí. ¿Cuál es otra circunstancia? Bueno, hay indicadores que pueden mostrarte. Bueno, o sea, de hecho, un adolescente que está empezando a vivir sus cambios hormonales, no porque sea un degenerado, sino porque está muy latente eso. Hay hermanos que empiezan a experimentar con sus hermanitos. Y las mamás no se fijan porque dicen, no es mi hijo, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Pero ahí puede pasar. Entonces, que tengan habitaciones separadas, estar siempre atento en la noche que ocurre, hablar con el niño, explicarle, teatralizando aunque sea, que nadie puede acercarse a tocarlo. Claro, nadie puede tocarlo en ciertas partes. Sí, tíos, abuelos, igual. O sea, que el niño duerma aparte, pero bien seguro, bien protegido. Generar mucha confianza en el niño para que el niño le pueda decir a uno todo. Que no tenga miedo. Lugares públicos, efectivamente, incluso en el colegio se saben, ¿cierto? Hay denuncias de abuso sexual por profesores, etcétera. Entonces hay que preparar al niño para que hable todo. Y cada noche, qué bonito es esto. Es una costumbre que todos los padres deberían tener. Antes de acostar al niño, acercarse, contarle un cuento, acariciarlo en la camita. ¿Cómo te ha ido tu día? ¿Qué ha pasado? Y cuéntame, ¿cómo te has sentido hoy día? Eso abre pues la confianza para que el niño pueda decir. Y ahí, si un padre realmente conoce a sus hijos, se da cuenta cuando están tristes. Si yo, que tengo gatos, me doy cuenta cuando uno no está bien. Claro. Y no tienen expresiones faciales, como un papá o una mamá que están vinculados de forma saludable a sus hijos, no van a ver que en su hijo hay un dejo de tristeza, que algo ha cambiado, que algo no está bien. Obvio hay señales, pero para verlas tienes que estar implicado. No puedes estar
con tu internet, ahí con tu celular, cansado, llegas del trabajo, no quieres saber de nadie, te echas en tu cama. Para eso no tengas hijos, ¿no? Claro. Ni animales ni plantas, porque hasta una plantita necesita atención. Claro. Entonces, sí, en la calle, puede en cualquier lugar y puede ser en cualquier nivel social, económico, en cualquier lado puede darse. Eso sin contar los secuestros a los niños, ¿no? Claro. Que se los llevan. Entonces hay que estar atentos y mirar en todo lado, generar confianza y, aunque sea ser mal pensado, pero proteger. Estar atento, ¿no? Estar atento, claro. Sí. O sea, cumplir el rol de padre también, ¿no? Exacto, no es cualquier cosa, creo que es un rol difícil. Es claro, es un rol de 24 horas, ¿no? Entonces tienes que implicarte y si no, yo he decidido, por ejemplo, no tener hijitos. Entonces, porque lo he considerado como un reto tal vez que yo no iba a poder cumplir. Claro. Porque además es de 2, no es siquiera de 1. Claro. Tampoco es correcto que uno diga, bueno, yo voy a ser padre soltero, madre soltera. Le estoy privando a ese niño del derecho a tener la otra parte, que es importante. Entonces, coincidir con alguien que además sea responsable, que se comprometa, eso que tú decías, ¿no? Que no sea reactivo, que tenga carácter de los 1000 demonios, que sepa, que tenga paciencia. Son muchos factores. Pero bueno, ya que te animaste, pues por favor hay que asumirlo y hay que cuidar a los niños. Es un buen trabajo. Todos tenemos que cuidar a los niños. Todos. Maya. Pucha, qué tema, Vivi. Sí, bueno. Ya, bueno, ya que para terminar, quería hacerte ya una última pregunta. No sé si desde la psicología como general, a lo mejor también como terapia, alguien que no sepa, te voy a hacer las dos, alguien que no sepa nada de psicología y que a lo mejor le interesa aprender, ¿crees que hay algún lugar por donde pueda comenzar? Bueno, ahora hay cantidad de información en el internet. Claro, hay información a veces equivocada, pero todo lo que en el internet uno encuentre sobre inteligencia emocional, que es una excelente forma, digamos, de trabajar todos los recursos, es bueno. Y hay mucha información. Hay libros que hablan de esto. Está esta neuropsiquiatra, por ejemplo, Marian Rojas Estapé, que ha escrito un libro que se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que desde un punto de vista científico, pero también cotidiano, te explica cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, libros como esos son buenos y hay cantidad de buenos escritores que han hablado de eso. Entonces, no hace falta ni que creas o sepas o te aproximes a una terapia, pero tienes recursos ahí para entender cómo funcionas, ¿no? Claro. Qué bueno. Y hacer una introspección para ver si necesitas a lo mejor también ir a terapia. Sí, y hay también libros que te hablan de eso. Obviamente es mejor estar en el momento. No es como automedicarse cuando tienes, qué sé yo, problemas de algo. A veces vale la pena invertir en uno y ir al terapeuta o al psicólogo. Siguiendo la metáfora, no es lo mismo automedicarse cuando te duele la cabeza que cuando estás con un dolor, que sí, de estómago de años. Y dices, bueno, ahí sí necesitas a un especialista. Exactamente. Ya. ¿Algún tip? Porque creo que esta era otra cosa que te quería decir. Creo que no es tan bien sencillo encontrar un psicólogo con el que hagas clic, o sea, con el que puedas hablar. ¿Algún tip? Porque yo creo que hay gente también que es como que... yo lo intenté y no me funcionó porque no me llevé bien con ese psicólogo, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser, digamos, quiero decir otra vez tip, pero también como una buena señal de que puedas tener una buena relación con tu psicólogo? Obviamente hay una primera impresión, pero no es necesariamente la mejor, porque a veces nos equivocamos, ¿no? Tienes que hacerle caso a esa química que dices, porque definitivamente yo lo hago también. Yo le pregunto al final de cada sesión a mi paciente cómo se ha sentido conmigo, cómo lo ves, le digo cómo va. Y en función, en general, siempre es buena en general. Y creo que es la pregunta que toda persona que se aproxima a un psicólogo tiene que hacer. ¿Cómo me he sentido? ¿Me he sentido escuchado? Es importante el contacto visual. Si un psicólogo no lo tiene, no es bueno.
Ya. Es decir, si el psicólogo está... Claro. O sea, o está bostezando, o hace corte. Ajá. Pues no. Ahora, claro, hay momentos en que uno tiene que tomar nota y yo le pido permiso, por ejemplo, a mis pacientes. Le digo, estoy contigo, pero tengo que anotarlo, porque si no se me va a olvidar. Entonces, estoy así, pero estoy vinculada. Otro elemento sería el hecho de que, en general, un psicólogo no te tiene que dar su postura personal. Él te da recursos que están comprobados. Pero si tú notas que él está personalizando las cosas, tal vez no es muy bueno tampoco. Sí, o sea, te estoy dando tips para que uno vea más o menos no solo si encaja con el psicólogo, sino si es un buen psicólogo, ¿no? Y bueno, esto no siempre es determinante, pero la experiencia que tiene un psicólogo también ayuda, porque cuando salimos de la universidad no estamos capacitados para entrar plenamente en todo, ¿no? Tendremos 1 o 2 recursos. Cuanto más va creciendo el terapeuta, más recursos va teniendo, más experiencia también, entonces es mejor. Lo cual no quiere decir que cuando uno está con toda la emoción y la pasión, entonces no lo haga bien, no, pero por ahí uno... He visto más roces con psicólogos jóvenes que con mayores, digamos, ¿no? Con personas que tienen más experiencia. Claro, la experiencia, la técnica. Sí, ¿no? sí. Ay, Vivi. Bueno, pues muchas gracias por venir. Esta es tu casa cuando quieras. Y última pregunta, ¿cómo te has sentido? Ay. Se invirtieron los papeles. Sí, me he sentido muy cómoda, muy, como decías, ¿no? Una conversación muy natural. Ajá. Muy así espontánea y además muy interesante, porque tus preguntas son muy, no solo interesantes, sino guiadas, inteligentes. Gracias, sí. Me has hecho sentir muy bien, me has hecho sentir en mi casa. Voy a volver. Qué bueno, qué bueno. Te espero el siguiente miércoles. Ok. No, gracias, Vivi. De vuelta, invitada, esta está en tu casa. Invitada cuando quieras. Gracias. Y bueno, para los que se han quedado aquí, que llevamos 1:50, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Ay.